Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ahí está. Qué lindo llegar a Merlo, de donde soy nativo, podríamos decir, ¿no? Me lo llevé para Capital y bueno, pasaron cosas. Qué lindo encontrarlo, qué lindo ver lugares donde se puede estacionar, ¿no? Ay Dios, es hermoso eso. Ahí va. Bien, bueno, vamos a hablar acerca de la ansiedad y en primer lugar lo que queremos distinguir entre lo que es la ansiedad comparándolo con lo que es el miedo, ¿no? El miedo es una alarma primitiva, es algo que aparece naturalmente en el ser humano, que ya es un repertorio de las emociones que necesitamos tener por si aparece algún peligro. Por ejemplo, si una persona se va a un campo despejado, va a encontrarse con algún animal feroz que se lo quiere comer y necesitamos tener miedo para poder reaccionar de alguna forma. Entonces, hay tres maneras en las que el ser humano puede reaccionar, que es la huida, el ataque o el quedarse petrificado y duro. ¿Vieron como a veces ciertos animales que se quedan duros como haciéndose los muertos? Bueno, a veces pasa que en el ser humano también se puede quedar, por ejemplo, con un oso, necesitas quedarte duro como forma de supervivencia. Entonces, necesitamos el miedo como forma natural para poder sobrevivir ante situaciones adversas, pero después el ser humano también ha desarrollado lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Pocho? La ansiedad, como bien dice eso, es una emoción caracterizada por pensamientos, ¿sí? Todo siempre enfocado hacia el futuro, ¿sí? Se dice que la depresión, por ejemplo, tiene relación al pasado y la ansiedad en relación al futuro, caracterizada, ¿sí? por percepciones de incontrolabilidad e impredictibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las personas que experimentan ansiedad tienen en algún punto la sensación de que algo se les está yendo del control, ¿sí? De que no puedo controlar esto, entonces como no sé el clima, por las dudas me llevo un paraguas, como no sé esto, por las dudas hago esto, como no sé cómo me va a ir en el negocio, por lo general entonces me pongo a planificar qué sucedería si me puede llegar a ir mal. Entonces las personas tratan de controlar aquello justamente que está fuera de su control, ¿no? Entonces, a esto me refiero con el tema de la incontrolabilidad y la impredictibilidad, ¿sí? No podemos predecir, por ejemplo, lo que va a suceder el día de mañana, eso solamente lo sabe el Señor. No podemos predecir lo que va a ocurrir de acá a una semana, pero, por ejemplo, hay ciertas cosas de las cuales sí podemos predecir. Por ejemplo, yo ya sé que hace poco me lastimé el dedo jugando a la pelota, y todavía me duele, así que si yo sé que si juego un partido de fútbol mañana, probablemente me duela. Entonces, ¿qué hago? No juego ese partido y así mi esposa no me escucha quejarme de dolor, ¿no? Asimismo también, las personas que tienen tendencia a la ansiedad tratan de defenderse de los eventos potencialmente aversivos. ¿Qué es algo aversivo? Es algo que puede provocarte un daño. Entonces, esta estrategia de control, ¿sí?, se lleva a cabo para evitar esos eventos peligrosos o esos eventos dañinos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Me gusta esta frase. La ansiedad es el resultado de pensar que vamos a tener problemas en el futuro, ¿sí? Fíjense que siempre está orientado a la idea de un futuro, nunca un futuro lindo, nunca un futuro donde, por ejemplo, Dios me prospera económicamente y levanto un negocio en una semana, nunca un futuro de bendición, un futuro bendecido, siempre es un futuro complicado, un futuro donde las cosas no salen bien, un futuro donde fallé o donde me equivoqué, donde las cosas, bueno, salieron mal, ¿sí? Entonces siempre está orientado a esa idea de un futuro, se dice catastrófico. Y desde acá lo que vamos a distinguir lo que es la ansiedad normal de lo que es la patológica. Porque no toda ansiedad que sintamos va a ser algo que esté mal, sino que va a ser algo negativo en cuanto presente las siguientes características. En primer lugar, la persistencia. ¿Qué significa esto? Las emociones que nosotros tenemos duran una cantidad de segundos, unos minutitos, pero en cuanto ya la emoción que siento a través del tiempo pasa a persistir, entonces ahí es que se puede volver patológica. Cuando todo el tiempo estoy sintiendo ansiedad, es que ahí me tengo que preguntar qué estoy haciendo que esté generando esta ansiedad. Por otro lado, la afectación del desempeño. Por ejemplo, me puede pasar de que ya no rindo igual en mi casa, ya no rindo igual en el cole, los adolescentes pueden no rendir igual. Le puede pasar al adulto que no rinde igual en el trabajo, en la facultad, en los espacios donde antes solía hacer las cosas bien, de pronto ya no está rindiendo de la misma manera que antes. Ahí es donde te das cuenta también que la ansiedad puede estar siendo patológica.
Después, las cogniciones disfuncionales. Pasándolo a criollo, sería pensar de una forma negativa. Cuando todas las cosas que yo estoy pensando, así como decía Fran recién, yo pienso cosas que todo el tiempo tienden a preocuparme y a mantenerme en un estado de alerta. Porque yo puedo tener ansiedad por, no sé, por ejemplo, decir, bueno, no voy a cruzar más la calle porque me puede pisar un coche, ¿no? Y esa ansiedad me permite prevenir futuros accidentes. Pero después hay otras ansiedades que van a estar todo el tiempo pensando lo malo, como decía Fran recién, no voy a tener trabajo, voy a tener un problema en mi casa, y como todo el tiempo estar buscando el problema, ahí es cuando tengo pensamientos que no son constructivos para mi vida y es donde la ansiedad pasa a no ser de beneficio para mí. Y después también es la hipersensibilidad a los estímulos. Cuando todo el tiempo estoy expectante de lo que estoy sintiendo o lo que está pasando. Por ejemplo, me estoy controlando, me está latiendo fuerte el corazón, o a ver quién me está mirando, como que estoy todo el tiempo prestándole atención a cosas minuciosas que en otro momento pasaban desapercibidas. Cuando sumo todas estas características es que la ansiedad pasa a ser patológica. Queremos hacer una actividad con ustedes. Si hay algún voluntario que pueda pasar para acá adelante. ¿Alguien que se anime? A ver. Bien, lo que vamos a necesitar que hagas, perdón por la que te voy a pedir, pero es que hagas tú una corrida desde acá hasta allá y que vuelvas a venir para acá adelante. No te caigas, por favor. Sí, sí, sí. Rápido, rápido, rápido. Dale, 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 dale. Ahí va. Vamos a aplaudir un poquito. Dale, 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 dale. Ahí va, ahí va. Eso. Una vuelta más, una vuelta más. Una más, una más, una más, una más. Yo creo que nos va a odiar después de esto. Vamos, ahí, mano levantada, muy bien. Excelente. Bien, gracias ahí. Contame, ¿qué estás sintiendo ahora? Que tengo... Nada, no, estoy agitada por lo que corrí. Sí. Cansada. Prestale atención a tu cuerpo, ¿qué sensaciones estás teniendo? ¿Cansancio, agitación? Aceleración del corazón, falta de aire. Después, no sé, ¿qué más? ¿Nada más? Nada más. Perfecto, ¿transpiraste? No, no llegaste a transpirar porque fue poquito. Bien, muchas gracias, gracias a la voluntaria que ahí nos ayudó. Este es un ejemplo de sensaciones que a veces normalizamos en ciertas circunstancias, pero que en otras no. Fíjense todas las cosas que acaba de mencionar, como dijo agitación, falta de aire, taquicardia. A ver, acá tenemos para hacer otro ejercicio más. Necesito, por acá si me lo pueden traer para adelante. A ver, ¿algún voluntario más? ¿Algún voluntario más? Otro voluntario no va a tener que correr, va a ser más fácil. No le vamos a cortar el pelo tampoco, no, quédese tranquilo. Vamos, un ningún voluntario, vamos, ¿quién se anima? Ahí va, a ver. Si te puedes sentar, por favor. Y necesito otro voluntario, un varón. Si no, yo me animo a girarte, si no, a ver. ¿Algún varón? No, un varón más. Bueno, vení, vos ayudás. Una más. Ah, con vos. Listo. Y lo vamos a poner a girar. Sí. Ahí. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. ¿Dónde estoy? ¿Qué sentís? Mareo y mareo. No te levantes todavía. Se está ahí tambaleando. ¿Estás bien? Listo, muchas gracias. Un aplauso para el segundo voluntario. Y gracias por la silla. Estas sensaciones que estuvieron mencionando, mareo, agitación, bueno, ahí le preguntaba por la sudoración, porque a veces también aparecen ciertas circunstancias,
son sensaciones que en ciertas situaciones nosotros las estamos normalizando, pero que en otras no. Habrán escuchado mucho acerca de los ataques de pánico, por ejemplo. Cumplen exactamente con todas estas características que acabamos de mencionar, pero en otra situación y se le da, por lo tanto, otro significado, que ahora lo vamos a ver, pero primero vamos a ver qué es lo que sostiene la ansiedad, Fran. Bien. La ansiedad tiene una dinámica, ¿sí? Generalmente se expresa que tiene una, ahí está, que sostiene la ansiedad, perfecto. Tiene un inicio, ¿sí? No es, la ansiedad no es que aparece de la nada, sino que suele haber desencadenantes para ello, pero también hay factores mantenedores. Entonces hay un modelo que se llama el modelo bifactorial de Maurer, que propone que la ansiedad tiene un inicio, ¿sí? Un origen y a su vez un mantenimiento. Entonces nos pasa, por ejemplo, en las consultas, que viene una persona y nos dice, bueno, estoy teniendo ansiedad desde hace 6 meses o desde hace un año, ataques de pánico desde hace un año. Bueno, ¿qué pasó? Que desde que arrancaste hasta acá, entendemos que podemos buscar el origen, podemos entender qué fue lo que decantó en esa ansiedad, pero ¿por qué después de hace un año o después de un año seguís exactamente igual y no cambiaste? A eso se le llama el factor de mantenimiento, ¿sí? Puede haber muchas cosas entre el origen de la ansiedad, por eso nos referimos a esto de la dinámica. El origen puede ser una familia disfuncional, pocos espacios donde una persona pueda expresarse, ¿sí? Afortunadamente en la iglesia a veces contamos con esos espacios donde uno puede hablar y abrir el corazón, ¿no? Una célula o con un líder, por ejemplo, y eso es lo lindo, pero habitualmente la gente que no va a la iglesia o que no tiene ese grupo de amigos o una familia que le aporte un lugar de apertura, no tiene esos espacios para abrirse. Entonces, una familia disfuncional, ambientes de trabajo o en el colegio muy tóxicos, una forma de pensar, ¿sí? Muy tirada hacia el lado negativo, todo eso puede generar que la ansiedad se despierte, pero a su vez que se mantenga, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Todo eso generó que tengas ansiedad, pero después de un año, como dijimos recién, seguiste pensando de la misma forma. No cambiaste ni tu ambiente disfuncional, no cambiaste ni de grupo de colegio, ni de grupo de trabajo, y a su vez seguiste pensando de la misma manera, siempre tirado hacia el lado negativo. Entonces, hay ciertas formas que, por ejemplo, se expresan en referencia a los factores de mantenimiento. Una de ellas es la estrategia de control inadecuada, como dijimos recién. Hay gente que quiere tener todo bajo su control, todo absolutamente controlado al dedito, ¿sí? Específicamente, para que nada se le escape, y eso genera ansiedad, ¿sí? Porque cuando no tengo nada bajo, cuando no tengo nada bajo control, significa que de algún modo algo se me está escapando y esa impredictibilidad, esa incontrolabilidad me genera ansiedad. Las personas, por ejemplo, que sufren mucho la ansiedad, no les gustan las sorpresas, ¿sí? Porque es algo que no pudieron prever, no pudieron prevenir. Ay, no sabía que tenía una fiesta o que me iban a hacer una fiesta sorpresa, miren cómo estoy hecho un desastre, no me preparé, etcétera. Bueno, de eso se trata la sorpresa, ¿no? Entonces la gente que tiene ansiedad no disfruta las sorpresas. Por otro lado, esto es súper importante también, la evitación, ¿no? Lo que decía un poco Sofi recién, las personas que tienen ansiedad tienden a evitar aquello que les genera ansiedad. Por ejemplo, si yo voy por la calle o supongamos que le tengo fobia a los perros, ¿y cuántos saben que en Merlo hay muchos perros sueltos también? Y yo a veces cuando vengo para acá y que vengo a visitar a mis abuelos, digo, uy, no, a veces me puede saltar alguno. Nunca pasó nada en mis 31 años, nunca me mordió un perro suelto por la calle. Al contrario, son muy bonitos, pero si yo no me expongo a esto del miedo a los perros, no tengo miedo a los perros igual, pero aclaro, pero si yo no me expongo a ese miedo a los perros que podría tener, nunca voy a averiguar si tengo ansiedad ante los perros o no, ¿se entiende? Entonces me tengo que exponer. Y lo que hace la gente habitualmente es, no, yo donde hay perros no voy. Donde hay perros no me animo porque me dan miedo los perros. Bueno, pero ¿por qué te dan miedo? No, porque una vez uno me mordió hace 30 años, ¿okay? O hace 10 años. Bueno, perfecto, pero ¿te pudiste exponer de vuelta a ver si un perro te mordía? No me expuse por miedo. Entonces eso mantiene, ¿sí? Como dijimos recién, la ansiedad es un factor de mantenimiento. Entonces, el problema no es tanto tener el pensamiento, sino cómo uno se predispone ante ese pensamiento, ¿sí? Eso es lo más importante, porque vos podés tener un pensamiento de ansiedad, pero si toda tu conducta avala ese pensamiento, ya está, la ansiedad se mantiene, ¿bien? Y bueno, como decíamos recién, algo que suele ser propio de la ansiedad es el deseo de tener el control de todo, de mis relaciones interpersonales, de lo que va a pasar de acá a una semana, de si mando este posteo, si comento esta cuestión en base a la política, lo que sea, no sé, por ejemplo, el presidente de turno va a tener más apoyo mío o va a ganar las elecciones que vienen. Todo eso siempre a veces tratamos, y las redes sociales son como un gran mantenedor de la ansiedad, ¿sí? Siempre tratamos de
entender o mostrar a la gente que en esta sociedad cada vez más se muestra que uno puede tener el control de todo, por medio de la televisión, bueno, las plataformas que consumimos, por ejemplo, los servicios de streaming, Netflix, Amazon o lo que sea que se consuma, siempre te trata de mostrar esto. ¿Cuántos se acuerdan, por ejemplo, de que cuando mirábamos una serie anteriormente, había que lanzaban un capítulo y listo, terminaba el capítulo de 40 minutos, bueno, hasta la semana que viene nos vemos y vos decís, bueno, la semana que viene, pero no pasaba nada, porque decías, ay, ¿qué pasará? ¿Qué sé yo? Pero vivíamos con eso. Hoy por hoy, las plataformas, como con esta cuestión de la inmediatez y querer salir de la incontrolabilidad, te tiran toda la temporada al momento y dicen, ¿querés verla de acá hasta las 6 de la madrugada? Podés hacerlo. El otro día una paciente me decía, me vi una serie argentina que salió hace poco en Netflix, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre. Envidiosa creo que se llama, una cosa así. Me dijo que se la vio a las 11 de la noche y la terminó a las 6 de la mañana. Entonces se vio toda la serie sin dormir. Claro, el otro día la sesión estaba hecho un zombie, pobrecita. Porque no pudo. Y a las 9 de la mañana tiene sesión ella. Pero esta cuestión de la incontrolabilidad y la impredictibilidad es algo que esta sociedad trata de llevarnos, ¿no? Quédate tranquilo, vas a poder controlar todo. ¿No querés cocinar? Comprá algo por una plataforma y te lo llevamos directamente a tu casa. Entonces todas estas cuestiones son para generar una falsa idea de control, ¿sí? Entonces, esta idea de el deseo de tener el control de todo es algo de lo cual tenemos que salir, porque el único que tiene el control de todas las cosas es Dios, no nosotros. Entonces, entre aquellas formas en las que podemos ver la ansiedad de una forma predominante en la sociedad de hoy en día, nosotros quisimos seleccionar algunos tipos de ansiedades que podemos diagnosticarlas y cuáles son las que hoy vemos más recurrentemente, que lo podemos ver en cualquier hermano de la iglesia. O sea, no es que lo vamos a ver por todos lados, pero sí está bueno poder identificarlo. Entonces trajimos ahí algunos ejemplos de tipos de ansiedad que pueden ser patológicas. Lo primero, como recién les mencionaba, están los ataques de pánico, que son tan temidos y tan hablados, ¿no? Como están en la boca de todos, y cada vez se escucha más que a alguna persona le pasó. El tema con el ataque de pánico es que no es lo patológico de por sí. Es decir, que vos tengas un ataque de pánico no es algo que sea letal. No se ha encontrado evidencia que a causa de un ataque de pánico uno se pueda morir o le pueda pasar algo mayor a lo que está viviendo en ese momento. El tema es que cuando uno siente un ataque de pánico, lo que le pasa es que siente que se puede morir o que se puede volver loco, entonces no quiere volver a sentir más esas sensaciones. ¿Cuáles son las sensaciones que aparecen con el ataque de pánico? Como las que mencionábamos recién. Palpitaciones, dolores o molestias en el pecho, falta de aire o sensación de estar asfixiado, sudoración, sentirse mareado, temblores, náuseas o molestias estomacales, miedo de perder el control, miedo a morir, sensación de ahogo, despersonalización y entumecimiento o hormigueo. Entre estas sensaciones, para tener un ataque de pánico te tienen que aparecer 4 de estas, que son las que hacen a que se complete el cuadro. Entonces, cuando una persona siente todas estas sensaciones juntas, siente que se le está yendo de las manos su cuerpo. Entonces, lo que suele pasar es que después no quiere vivir otra vez la misma sensación. Y ahí es donde aparece el problema. Fran recién explicaba que ahí está lo que es cuando aparece el problema y cuando el problema se mantiene. Y el problema con la ansiedad es el mantenimiento. ¿Cómo hacemos para defendernos ante aquello que sentimos como un problema? Entonces, en el caso del ataque de pánico, lo que suele suceder es que la persona, cuando siente sensaciones parecidas a lo que había sentido anteriormente, es que se empieza a alarmar. Por ejemplo, se puso a correr, le agarró taquicardia, entonces ya empieza a pensar, ahora me voy a quedar sin aire, ahora me voy a marear, ahora me voy a desmayar, y empieza a pensar un montón de cosas, y el mismo pensamiento es lo que desata que tenga un ataque de pánico. Es decir, es el miedo a la ansiedad lo que genera el ataque de pánico otra vez. ¿Y cuándo es patológico el ataque de pánico? No cuando apareció la primera vez, sino cuando ya se empieza a repetir. Y ahí es que se constituye en un trastorno de pánico.
Es decir, cuando tuviste muchos ataques de pánico simultáneos. Entonces, de base, como decía, está el miedo a morirse o a perder el control del cuerpo. Pero algo para tener en cuenta todos y ponerlo en la mesa es que no se va a morir nadie ni se va a volver loco por tener un ataque de pánico. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona a que retome el control. ¿Cómo? Por ejemplo, distrayéndola, sacándola del foco de los síntomas que tiene, porque como les decía recién, está hipervigilante de qué está sintiendo. Entonces yo le puedo traer un vaso de agua, le puedo hablar de otras cosas, le puedo preguntar a ver si hubo algo en la situación que estaba viviendo en el momento que le haya desatado eso. Por ejemplo, después de la pandemia, a muchos adolescentes les pasó de volver a las clases presenciales. Y cuando tuvieron que encontrarse con que salieron del aula virtual y de pronto pasaron al aula presencial, encontrarse con 30 compañeros fue un montón. Entonces a muchos chicos les empezó a agarrar ataques de pánico por el miedo a la exposición. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Acompañar al chico a que se vaya exponiendo progresivamente y que vaya de a poco integrándose a ese grupo. Porque lo que no tenemos que hacer es, como antes habíamos hablado, evitar aquello que nos está trayendo algún miedo, sino que siempre lo que nos atemoriza es lo que tenemos que enfrentar. Entonces ahí es ayudarle a la persona a ver, bueno, tuviste este ataque de pánico, pero ¿qué fue lo que lo desencadenó? Y a veces... muchas veces te va a pasar de que no van a saber identificarlo, entonces hay que seguir pensando, ver las primeras veces, saber de dónde salió, si algo le incomodó, y de a poco ir llegando hasta el hilo de si hubo algún origen, y si no es ayudarle a poder sostener la calma en ese momento para poder ir bajando de a poco aquellas sensaciones físicas que tiene. Y algo súper práctico es respirar profundo, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. ¿Vieron que a veces en las películas aparece la persona con la bolsa que de pronto empieza a respirar fuerte? Bueno, eso es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Cuando uno está ansioso no tiene que respirar fuerte, sino que tiene que respirar lento. Eso lo que va a hacer es que entre más oxígeno, también el cuerpo, el corazón vaya calmándose y la frecuencia cardíaca baje y también los síntomas en el cuerpo vayan reduciéndose progresivamente. Entonces es aguantar con la persona, se le puede decir que se siente, que aguante un ratito, incluso se le puede preguntar si comió bien, ver si no es que se le bajó la presión o es un ataque de pánico, ¿no? Entonces, bueno, acompañar a la persona que se vaya relajando y trabajar la hipervigilancia con esa persona. También algo que puede pasar con el trastorno de pánico, que a veces se relaciona con la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Cuando la persona tiene tanta vergüenza de exponer sus síntomas que empieza cada vez a retraerse más. Entonces de pronto ya ves que no viene a la iglesia, no va al colegio, no sale de su habitación. Y entonces ahí hay que trabajar muy profundo, ya sí con una ayuda profesional. En cada uno de estos es recomendable que tengan ayuda profesional, pero en estos casos es no permitirle a la persona que se quede encerrada, sino ayudarle progresivamente a que se vaya exponiendo. Pero siempre todo teniendo mucha empatía con la persona que está transitando ese mal que en realidad no es algo que elige, sino que le aparece y no sabe cómo resolver. Entonces con la empatía vamos a ayudarle a ir saliendo de ahí. Está buenísimo lo que dice Sofi. ¿Estamos hasta acá? ¿Están cansados ya? ¿No? ¿Seguros? Bien. Hay una parte muy importante a nivel anatómico que siempre ocurre, que nosotros tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se activa, no es que es un sistema que todo bien, joya, no es el sistema simpático tiene ese nombre, es el que se activa en situaciones en las que por ahí a veces experimentamos peligro, ¿no? Por ejemplo, disminuye la salivación, ¿sí? Las pupilas de los ojos se dilatan, la relajación muscular deja de estar, ¿sí? Son situaciones en las que, por ejemplo, vos venís caminando del trabajo, venís del trabajo, por ejemplo, te bajaste del tren y tenés a tu casa acá en Merlo 3 cuadritas. Pero venís sintiendo que hace media cuadra hay una persona que te está siguiendo encapuchada y decís, ay Dios, ay Jesús, ay que no pase nada. Y yo ya estoy empezando a decir, ay Señor Jesús, en el nombre de Jesús declaro que no pasa nada, no va a pasar nada, amén, buenísimo. Pero vos ya te empezás a sentir, tu sistema simpático se activa, ¿sí? Entonces, ¿qué empezás a sentir? Empezás a respirar un poco más, como un poco más asfixiado, ¿no? Tu musculatura empieza a agilizarse un poco porque si acá tengo que entrar a correr, en el nombre de Jesús corro y me salen piernas de donde no tengo. Entonces,
se activa todo ese sistema y el sistema parasimpático, que es lo que dijo Sofi recién, cuando nosotros respiramos lentamente y profundamente, es lo contrario, ¿sí? La relajación muscular se activa, surge la salivación, lo cual quiere decir que uno ya puede estar en condiciones de comer, porque cuando te quiere robar una persona, vos no tenés ganas de comer, tenés ganas de escapar, ¿se entiende? Entonces se activa ese sistema parasimpático, que es el que fomenta que el ser humano sobreviva también, junto con el sistema simpático. Bien, y asimismo, dentro de lo que Sofi decía en relación a la agorafobia, está también la fobia social, ¿sí? La fobia social es un trastorno mental que lleva a las personas, de la misma manera que con la agorafobia, a recluirse en su casa, lo lleva también a no querer salir porque tienen miedo a hacer al examen de las personas, ¿sí? Yo no voy a un cumpleaños porque, por ejemplo, mirá si van a hablar de cómo estoy vestido, mirá si van a hablar de cómo hablo, mirá si van a hablar de cómo como. Entonces, las personas generalmente no van a estos eventos, no van a la iglesia tampoco porque tienen miedo, temen el posible examen. Digo posible porque generalmente no suele ocurrir tanto lo que la persona se imagina, entonces por eso es un trastorno de ansiedad. No voy al cumpleaños porque tengo miedo de que hablen de cómo estoy vestido. No voy al cumpleaños porque tengo miedo de que me vean comer. Y generalmente, seamos realistas, ¿cuántas personas de nosotros que estamos acá vemos a un invitado de un cumpleaños comer? ¿Sí? O sea, por ahí a una persona nueva. Vos vas al cumpleaños de un familiar y ese familiar trae un amigo. Ay, mirá cómo come el amigo de mi familiar. No nos ponemos a ver eso generalmente. Vamos al cumpleaños ¿a qué? A disfrutar, a pasarla bien. Pero claro, esta persona, como tiene esta idea ansiógena de me van a ver comer o van a juzgarme o voy a pasar vergüenza, no voy al cumpleaños. No voy a la iglesia porque justo está la gente que puede llegar a hablar mal de mí cuando eso en realidad no ocurre. Si vamos al manual que utilizamos los psicólogos, el famoso DSM, el DSM dice lo siguiente, se los voy a leer tal cual. La persona tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, que lo humillen o avergüencen. Por ejemplo, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. No voy a ir porque me genera ansiedad. Me da ansiedad hablar en público, me da ansiedad que conozcan quién soy, me da ansiedad eso y me da miedo que me dañen o me da miedo que me vean. Entonces directamente decido no ir. Las situaciones sociales se evitan, vieron esta gente de la cual estamos hablando, dice no voy directamente, prefiero quedarme en casa, y es esa gente que no se expone, como dijimos recién con el miedo a los perros, y no llega a evaluar y no llega a darse cuenta por sí mismo que la gente no va a hablar mal de él o de ella, o que no van a evaluar cómo comen en un cumpleaños, sino que van a intentar relacionarse con ellos o con ellas y directamente tener un buen momento de amistad, de compañerismo en un cumpleaños, y después cuando esa persona ve eso directamente y dice, al final no sé, nadie habló de cómo comí en el cumpleaños, se relajan. ¿Y qué pasa? Van a otro cumpleaños después, y a otro, y a otro, y a otro. La fobia social se caracteriza por una persistente ansiedad, inclusive angustia, en numerosas situaciones interpersonales. Fíjense que es, como dijo Sofi, muy parecido a la agorafobia. La diferencia es el objeto, ¿sí? La agorafobia se maneja en cuanto a las personas no quieren estar en espacios abiertos, en lugares donde haya muchísima gente, y la fobia social ya va más específica todavía. No quiero que me vean comer porque me da vergüenza que me vean comer porque pueden hablar mal de mí. Es como muy relacionado. Si tenemos un miembro, por ejemplo, en la iglesia con fobia social, ¿cuántos saben que, por ejemplo, en la iglesia hay muchísimas demostraciones, ¿cómo decirlo?, artísticas, ¿no? Ya sea en la música, ya sea en el teatro, ya sea en la pintura, en la escritura. Dios nos dio muchísimos dones también para demostrar mediante el arte, como dije recién, muchísimas cosas para adorarle a Él. Pero hay gente que por medio de esa fobia social no se anima a demostrar que toca la batería porque puede quedar mal, porque le pifió en una nota o no sé qué. Puede no animarse a pintar porque tiene miedo de que la gente juzgue cómo pinta, etcétera, etcétera. Entonces tenemos gente con fobia social dentro de la iglesia y hay que animarlos a exponerse a que puede que ese comentario esté. Por supuesto que puede ser, pero también puede ser que no esté ese comentario negativo, ¿sí? Y que, por supuesto, no busque la validación en un miembro de la iglesia, sino que busque la validación en Dios, que directamente Dios es el que valora lo que está haciendo, que se animó, a pesar de su fobia social, a tocar un instrumento, a actuar en público, etcétera, etcétera. Y por último, una preocupación clave es que la conducta interpersonal, la apariencia o la expresión de ansiedad sean negativamente juzgadas por los demás. No voy a animarme porque por ahí se fijan en cómo estoy vestido, si estoy muy croto, si no me bañé. Entonces, queda tranquilo que si no te bañaste se van a dar cuenta. Entonces, en ese sentido,
las personas no se animan a ir por esta cuestión de el sesgo hacia lo negativo. Fíjense que esto es muy persistente. Siempre piensan en lo negativo de uno. Nunca van a pensar, me voy a sentir reamado, voy a sentirme rebendecido, voy a irme con un montón de amigos nuevos. No, siempre es ese pensamiento catastrófico, ¿sí? Lo que caracteriza a estas personas. Y el último punto en lo que es los tipos de ansiedades patológicas que queríamos dejarles es la ansiedad generalizada, que esta es bastante común porque es cuando tengo ansiedad sobre cualquier cosa. O sea, recién lo veíamos en cosas específicas, por ejemplo, era la ansiedad con respecto a los síntomas físicos, la ansiedad con respecto a cómo las personas me miren en mi entorno. Pero esta en particular es que me da ansiedad todo, me da ansiedad el trabajo, me da ansiedad la iglesia, me da ansiedad la agenda de cosas que tengo para hacer. Entonces todo es una preocupación y todo es estrés, todo me es un problema. Algo que caracteriza la ansiedad generalizada son los siguientes síntomas. Por un lado, la tensión muscular, ¿no? Que de pronto andamos con los hombros así. ¿No? A veces pasa como que uno no se da cuenta y tiene los hombros para arriba y porque está tenso. O a veces sentís de pronto que en la espalda tenés toda una contractura muy fuerte y te das cuenta que en realidad no era que tuviste una mala postura, sino que estás muy tenso, que no te estás pudiendo relajar. Otra cosa es que estás muy nervioso o estás irritable y de pronto todas las cosas que te dicen te molestan. Alguien te habla, te dice algún comentario de más y de pronto ya le salís con los dientes afilados y te molesta todo lo que te pueden llegar a decir y reaccionás de una forma en la que en otro momento quizás no lo hubieses hecho. También otra característica es la preocupación constante. Todo el tiempo estoy pensando en lo que va a venir y después viene esto y después viene lo otro y después sigue lo otro. Hay algo que en la psicología se llama rumiar, que es como come la vaca. La vaca lo que hace es agarra el pasto, lo mastica, después se lo traga, lo devuelve a la boca y lo vuelve a masticar, lo vuelve a tragar. Eso mismo hacemos muchas veces con los pensamientos. Agarramos y empezamos a masticar ciertos pensamientos pensando que así vamos a resolver cosas, pero en realidad nada más nos quedamos pensando y dándole vuelta a algo y no encontramos ninguna solución. Y en realidad eso en lugar de ayudarnos, nos empeora, nos hace estar en una peor condición que lo que estábamos antes de habernos preocupado por eso. No se trata solo de preocuparse, sino también de ocuparse, de poder llevar a la acción aquello que me está incomodando. Si yo estoy todo el tiempo anticipándome de lo que va a venir, muchas veces no voy a poder estar disfrutando de las cosas que estoy viviendo en el presente. También algo que pasa con este tipo de ansiedad es los problemas de concentración. Últimamente hay personas que me dicen, ¿será que yo tengo TDAH? O sea, tengo trastorno por déficit de atención. Y en realidad se parece mucho a lo que es la ansiedad, porque la ansiedad lo que hace es que no te puedas concentrar, pero porque, como decía Fran antes, no nos podemos sentar a veces a prestar atención a lo que estamos viviendo en el momento. Por ejemplo, no puedo escuchar una clase, no puedo escuchar una prédica que puede durar cierta cantidad de tiempo, no puedo prestarle atención a la persona que me está hablando, o no puedo ponerme a leer, no puedo ponerme a ponerme atención en cosas específicas porque mi atención se va para cualquier lado. Muchas veces la cuestión de la atención tiene que ver con la ansiedad, con que en realidad estoy acá, pero en realidad estoy en otro lado. O sea, mi cabeza se me fue para otro lado mientras corporalmente estoy en este lugar físico. También otros síntomas que pueden aparecer son la inquietud, la sudoración, la irritabilidad, como antes habíamos mencionado. Las personas que tienen ansiedad generalizada suelen pensar que si están hipervigilantes y pensando todo lo que va a venir, entonces van a poder resolver los problemas que se van a venir. Pero contrariamente, lo que pasa es que no podés disfrutar las cosas que vivís en el momento por estar con tu cabeza todo el tiempo en el futuro. Entonces, nunca el futuro llegó al presente, porque siempre estás mirando hacia adelante. Y cuando llegaste a ese momento que te preocupaba, hay otra cosa nueva que te va a preocupar. Y es una forma en la que uno adquirió de manera que no es adecuada de plantearse la vida y proyectar todo el tiempo sin estar en el presente. Y la preocupación es algo voluntario, no es que se me va de las manos.
yo quiero reducir el riesgo, pero en realidad no reduzco nada del riesgo, sino que me quedo dándole vueltas al mismo pensamiento. Por ejemplo, una vez que una paciente me dice, yo no puedo, no tolero que las personas no tengan el visto porque yo necesito saber si leyeron mi mensaje o no. Se me ocurrió hacerle un chiste y le dije, bueno, conmigo te vas a salvar, o sea, te curás de espanto porque yo no tengo el visto y no lo voy a cambiar. Y la próxima sesión ya no vino más. Perdí la paciente. Pero era tanto la ansiedad que tenía esta chica que no podía ni siquiera hacer una cola porque ya se irritaba. No podía hacer una cola para, no sé, para comprar algo porque si no, en ese momento ya estaba sintiendo que todo su cuerpo se le tensaba. No pudo esperar a que las cosas no sean de su forma. Y entonces tuvo que hacer que las cosas sean a la suya de la manera en que lo pudo controlar, y controlándolo era salir de la terapia y seguir llevando la vida a su manera, que no era lo que le iba a traerle una verdadera solución. Es decir, le trajo nuevamente, como veníamos hablando, la evitación, que es lo que hace que persista el problema. Hay medicación, sí. Sí. Cuando la ansiedad es elevada, ahí es que sí. Cuando ya hay varios síntomas, es que lo que se hace es un tratamiento combinado para acompañar en esas decisiones que la persona está tomando. Bien. Siguiendo con todo esto, ya nos queda un poquitito de tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, amén. Hay automatismos que sostienen la ansiedad. Hace un ratito dijimos que hay cosas que sostienen la ansiedad, pero vamos a ir un poco al día a día, ¿sí? Que hay con automatismos nos referimos a conductas automáticas que hacen que la ansiedad se mantenga. Una de ellas, por ejemplo, es no darle un uso adecuado al teléfono. Hoy por hoy el celular es nuestra herramienta para todo, ¿no? El smartphone es, podríamos decir, nuestra caja de herramientas para todas las cosas. ¿Querés la linterna? Tuc. ¿Querés una calculadora? Tuc. Lo tenés todo en el celular. Pero muchas veces hacemos mal uso del teléfono. Por ejemplo, lo usamos antes de dormir muchas horas, ¿no? La exposición a pantallas está comprobado que antes de dormir, uso el celular antes de dormir, no se piensen que estoy con un libro, a veces sí, pero no, generalmente estoy con el teléfono. Entonces, la exposición a pantallas, toda esa luz ultravioleta que nos entra antes de dormir, es semejante muchas veces, dicen los científicos, a la luz solar. Entonces, claro, a algunas personas les cuesta conciliar el sueño después de usar el celular durante 10 minutos o 15 o media hora antes de dormir. Otra cosa, por ejemplo, como dijimos hace un rato, es la cuestión de la inmediatez. ¿Cuántos, por ejemplo, escuchan audios a 1,5 por 2? A ver, levántenme la mano. Más arriba, a ver. Ahí está, ahora sí les creo. ¿Les ha pasado alguna vez que, por ejemplo, tengo un conocido que mira prédicas a 1,75 YouTube, a por 2 también? Porque claro, él pone la prédica y el pastor, el invitado o el predicador de turno agarra y dice: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Arranca, ¿no? Hoy a la mañana me comí un pastelito riquísimo. Predica de Colombia, ¿no? Qué rico pastelito. ¿Cuántos les gustan los pastelitos? Claro, hermano, arranca a predicar, dice el muchacho. Y dice, pues no quiero que me cuentes de tu pastelito. Contame qué trajiste, qué Dios te habló. Entonces, esta persona no puede experimentar el ver una prédica calmadamente porque necesita ya mismo ver qué Dios tiene para hablar, y eso también se te escapa. Entonces hay una frase que es muy buena, que es cuando, a ver si la digo exactamente bien, cuando el enemigo no puede frenarte, te acelera. Una cosa así era. ¿Cuántos la conocen esa frase? Cuando el diablo no puede frenarte, te acelera, te apura. Y entonces hay ciertos momentos en los que tenemos que calmarnos, porque Dios habla, por supuesto que Dios nos habla cuando somos un correcaminos, pero a Él le encanta hablarnos en el silencio, en la calma y en los silbos apacibles. Entonces, no dejar el celular o no usarlo correctamente, eso es un automatismo. Otro automatismo es trabajar en tiempos libres, ¿sí? No te das un lugar para disfrutar, para tomarte un mate, para decir gracias Señor por esta tarde, o leer un capítulo de la Biblia mientras tomás un matecito. No te lleva más de 10 minutos, pero muchas veces estamos tanto con la agenda que tenemos encima que corremos tras esa agenda y hacemos de esa agenda nuestro Dios, ¿sí? Entonces todo eso fomenta y sostiene la ansiedad. Tener la mente ocupada en forma continua, no darte lugar a como dijimos recién, como dijo Sofía, a la relajación, a estar presente en un momento, ¿sí? A respirar y soltar el aire. Respirar
y soltar el aire, ¿sí? Esas cosas te traen al momento presente. Una vez me acuerdo, estaba trabajando, es cierto que en Capital la gente es mucho más ansiosa, doy fe de eso, porque yo siendo de Padua y después vivir allá me doy cuenta que vivo a otro ritmo, pero una vez me acuerdo trabajando, entré a un estado tan automático que fui consciente del momento en que estaba trabajando a las 2 de la tarde y yo me había despertado a las 7 de la mañana, todo en automático. En un momento iba caminando por la calle y dije, ay, cierto, estoy caminando, estoy vivo. Un estado bastante acelerado había sido. Entonces, tómense ese momento para decir, por ejemplo, la cuestión de los estímulos es muy importante. Yo si estoy tocando esta mesa, quiero saber de qué material es esta mesa, quiero saber de qué material es este vaso de vidrio que tiene agua adentro. Entonces, todo eso me hace estar en el momento presente y no 3 horas después, ¿sí? No disfrutar los momentos con personas que queremos y, por último, estudiar de memoria, hacerlo en automático, ¿sí? Tómense siempre ese tiempo de apartarse del lugar. Es como verte a vos mismo por fuera, no estar disociando, no es que estoy diciendo que vas a entrar en un estado de psicosis ni mucho menos, sino entrar justo en ese momento de, Señor, gracias por este día, gracias porque me diste un día nuevo, gracias porque hoy, y repetir la fecha, por ejemplo, hoy es sábado, no sé qué fecha es hoy, perdón, hoy es 28 de septiembre y son las 4:50 y pico de la tarde. Gracias por este día, gracias por esta gente, gracias por este piso, gracias porque me trajiste acá y porque estoy vivo, ¿sí? Entonces todas esas cosas nos mantienen en el presente y disminuyen las posibilidades de experimentar la ansiedad. Entonces, como propuesta para salir de estos estados de ansiedad que pueda ser patológica, nosotros le pusimos desintoxicarnos. Sacarnos todo aquello que nos está intoxicando nuestra forma de vivir, que es en parte esto que venía hablando Fran. Y lo primero que les queremos dejar es el poder cuidar el cuerpo. Y en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo es esto, Fran? Cuidar el cuerpo habla mucho de, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿sí? Tomarse un tiempito para darse un cuidado al cuerpo, alimentarse bien. El otro día una paciente que atiendo a las 2 de la tarde me dice, ay, tengo muchísima ansiedad. Digo, bueno, contame qué te pasó. Voy por mi tercer café del día, ¿está mal? Y le digo, ¿y querés que te lo diga yo o te das cuenta vos sola? O sea, 2 de la tarde y ya se había tomado un café negro así, 3. Entonces, claro, todo eso, la alimentación, genera ansiedad, genera que no podamos estar de vuelta en el momento presente y que nuestra cabeza vaya aceleradamente, porque es cierto que somos un cuerpo biológico y nuestro cuerpo espiritual, por supuesto que también responde, pero si nosotros, por ejemplo, agarramos y tomamos una botella de Coca-Cola así gigantesca, y por supuesto, si le damos una botella a un nene de Coca-Cola, y el nene se va a empezar a correr por todos lados, porque eso tiene como ciertos componentes de excitabilidad, ¿sí?, que hacen que nuestro cuerpo dispare. Entonces, cuidar el cuerpo incluye también cuidar la alimentación, comer más frutas en vez de chocolates, comer un poco más de verduras, hacer ejercicio es súper importante, salir a caminar, salir a andar en bicicleta. Entonces, todo esto hace que el cuidado del cuerpo sea más sostenido, más sólido y disminuye la ansiedad. Incluso parecen pavadas, ¿no? Pero muchas veces esas pavadas no las hacemos. Y ya partiendo de no cuidar el cuerpo, nos estamos generando un montón de problemas que si le prestáramos más atención nos estaríamos evitando. Lo segundo es poder organizar nuestra agenda. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Este versículo es extraído de un contexto de iglesia, pero igual es muy importante resaltar esta primera parte, ¿no? Que dice, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y a veces nosotros andamos en nuestra vida desorganizados, corriendo de acá para allá y viviendo una rutina en la que no paramos un segundo y tenemos que ahí pensar cuáles son las cosas que realmente son importantes, a las que les tenemos que dar tiempo, a dónde le tenemos que dedicar nuestra atención, porque a veces le dedicamos más atención a las cosas que no merecen tanta atención. Por ejemplo, a veces le damos más atención a la gente de afuera de nuestra casa que a la de adentro. A veces terminamos en nuestras acciones amando más a personas que no son de nuestra familia que nuestra familia. Cuando hay problemas en casa puede pasar eso, pero cuando no tenés ningún inconveniente en casa y de pronto no le estás prestando atención a tus seres queridos, o a veces incluso por el mismo no prestarle atención puedes estar generando problemas en casa. Entonces,
Cuando vivimos de una forma desordenada, que el orden, como lo venimos enseñando desde siempre, es Dios. Vamos de nuevo. Dios, familia, iglesia. Y ahí todas las cosas que siguen. Cuando nosotros invertimos el orden de todas estas cosas, es que ahí empezamos a entrar también en una forma en la que nos desorganizamos y eso nos puede llegar a traer ansiedad. Entonces tenemos que ver cómo son las maneras en las que yo estoy llevando mi día a día. Cómo cuido el tiempo, cómo lo estoy llevando. Si pongo una actividad y encima le pongo otra, después le digo, no, perdón, tenía otra cosa. Tener una agenda, organizarnos, saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no, y no colapsarnos llenándonos de cosas, porque necesidad siempre va a haber. Pero, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a vos? Ahí es donde vos te tenés que enfocar. ¿Cuáles son las cosas que hoy vos le tenés que prestar atención? Punto número 3, cuidar lo que escuchamos y hablamos. ¿Sí? Dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón, muy bien, exactamente, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que tener cuidado de aquellas cosas que consumimos en el día a día, ¿me acuerdo? Y siempre les voy a tratar de bajar ejemplos prácticos de mi vida cotidiana. En época de pandemia, cuando estábamos con Soya, estábamos casados en el 2020, me había hecho un Twitter y había visto un montón de noticias de que la gente estaba yéndose del país. Pero era un éxodo de noticias, perdón, un éxodo de gente y una abundancia tremenda de noticias de gente que se estaba yendo del país, que se iban a vivir a otro lado, que pasaporte italiano de acá, español de allá. Y yo le empecé a decir a Sofi, me parece que nos tenemos que ir también, porque estaba empezando a consumir esta cuestión de, dale, Pocho, no tenés ni plata para la sube y querés tomarte un avión a España, dale. Entonces, en ese sentido, claro, mi cabeza había empezado a generar esto de, me parece que vamos a estar mejor en otro lado. Y yo sabía que no nos íbamos a ir, pero también porque no lo quería realmente, sino que ese flujo de información constante se me había metido en la cabeza y era una cosa de, che, ¿nos tenemos que ir? Cuestión, cerré el Twitter y se me fue, eliminé la cuenta y se me fueron todas esas ideas de querer irme. Y así pasa muchas veces con, por ejemplo, los medios de comunicación, el noticiero, murió tal persona acá, le robaron a este acá, el auto de acá, esto de acá, esto de allá. Y claro, ahí le empezamos a dar un valor y una importancia, podríamos decir, al miedo que no le estamos dando a lo que Dios nos da en ese sentido. No le damos el poder a Dios, a su palabra, que che, mirá que donde vaya yo te voy a cubrir, mirá que si hay una guerra acá no te va a pegar un tiro nada porque caerán 10.000 y 10.000 a tu diestra, pero a vos no te van a tocar. Entonces no le damos prioridad a eso, sino que a lo que vemos en la tele. Entonces cuidado con lo que escuchamos y con lo que hablamos. Y lo que vos escuches y lo que hables también va a generar pensamientos. Entonces tengo que tener cuidado qué es lo que consumo para después también identificar qué es lo que hablo, qué es lo que yo estoy pensando. Entonces, ¿qué estás pensando hoy? ¿Cuáles son los pensamientos que son más recurrentes en vos? Porque con la persona con la que más hables en tu vida va a ser con vos mismo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Lo repito, Filipenses 4:8, para que sepamos qué es lo que tenemos que pensar. Bien. Punto número 5, y ya vamos cerrando. Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo. Aumentar la autoconfianza, como dijimos, las personas necesitamos exponernos a aquello que no tenemos miedo. Tengo un paciente que tiene miedo de buscar trabajo, porque tiene miedo de sufrir un rechazo. La familia dice que es un vago, por supuesto, eso no pasa de moda, pero yo siempre les digo, y también se realiza psicoeducación a la familia, y se le dice, no, él sufrió mucho rechazo de chico, entonces tiene miedo de que no llegue a dar la talla para el trabajo, entonces es necesario exponerse a esas cosas, es necesario incluso acompañar a la persona y dejar currículums en diferentes empresas o lugares, armar su currículum digitalmente, pero exponerse. ¿Tenés miedo a los perros? Bueno, vamos a caminar, vení conmigo, vamos juntos, pero necesitas perder ese miedo a los perros porque la mayoría de los perros, salvo que vos les tires un piedrazo o los provoques, no te van a hacer nada, porque los perros son animales, siempre y cuando, qué sé yo, no te toques un perro medio mala onda, pero generalmente no suele pasar que hay perros que te cruces, como dije hace un ratito, y te tiendan a morder o porque sí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es perder el miedo y animarse a exponerse a todas las cosas, como dijimos recién también. Animate a tocar un instrumento, animate a hablar a la gente, animate incluso, si estás en una etapa en la que podés y oraste para tener novio o novia, animate a hablar de esa persona. El temor, la famosa frase, el no ya lo tenés, bueno, por ahí Dios ya te dio el sí, pero por tu conducta no te estás animando a exponerte a algo que te pueda hacer bien.
Y el último es aprender a sentir. En Eclesiastés 3:13 dice: así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Y a veces estamos tan corriendo para hacer todas las cosas que no disfrutamos el momento presente, no podemos contemplar las buenas cosas que hoy tenemos delante nuestro, y a veces ser agradecidos simplemente va a cambiar nuestra predisposición ante la vida. Disfrutar cuando escuchás música, cuando estás caminando por acá, por las calles. A mí me encanta venir por acá porque todas las calles tienen pasto y allá en Capital no hay pasto. Y entonces recién Fran me decía, olé, sentí el olor a pasto y para mí es hermoso. Y quizás ustedes están acá y ya es normal, pero para mí no lo es. Entonces es disfrutar de las cosas que ya tenemos, pasar tiempo con las personas que queremos, el poder también pasar tiempo con uno mismo, exponerse al sol, la vitamina D que nos falta mucho, poder hacer ejercicio y por último aprender a confiar. Y sobre todo es aprender a confiar en aquel que sostiene nuestra vida, aprender a confiar en Dios, aprender a que todas las cosas Él las tiene en la palma de su mano y que no hay nada que se le vaya a ir a Él del control. A nosotros hay cosas que se nos pueden salir del control y es más, a veces tenemos que soltar el control. Pero si confiamos en quién es el que nos sostiene, eso también va a hacer que nuestra ansiedad se reduzca. Así que aprendamos a confiar en Dios. Bueno, bien. Vamos a tener un tiempito de preguntas, ya que ellos están acá, los vamos a aprovechar al máximo. Así que el que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, le quedó alguna duda, levante su mano, nos acercamos, así ellos pueden también responderle, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta, alguna consulta, que pueda levantar su mano? Así nos acercamos. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿No le quedó ninguna duda a nadie? Allá al fondo. A ver, vamos para allá. Mi nombre es Rubén. Quería saber cuál es la medicación adecuada para el tipo de ansiedad generalizado. Si hay alguna medicación adecuada. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, sí, la medicación generalmente, primero que nada, nosotros somos, está bueno aclarar este punto, nosotros somos psicólogos, no psiquiatras. El psiquiatra es el que va a saber darte la información precisa porque nosotros no estamos habilitados para recetar medicación. Sí podemos tener el conocimiento de qué medicación hace bien y no recomendártela, por supuesto, porque el psiquiatra es el que conoce todas las cosas médicas, ¿sí? El psiquiatra se recibió de médico y después hizo la especialización en psiquiatría. Nosotros solo hicimos la carrera de psicología, bueno, no es poca cosa, pero toda la cuestión biológica es lo que sabe el psiquiatra. Entonces, nosotros no podemos recetar nada. Lo que sí se suele dar, generalmente son las benzodiazepinas, se dice como el tratamiento más efectivo en ese sentido en contra de la ansiedad, así se llama. Ansiolíticos también, pero bueno, hay un montón de benzodiazepinas y ansiolíticos que pueden ayudar a que una persona disminuya sus síntomas de ansiedad, pero depende pura y exclusivamente, por ejemplo, si tengo una persona que mide 1,60 m y una persona que mide 1,80 m y es grandote, no le puedo dar la misma medicación porque estamos hablando de cuestiones biológicas muy diferentes, formas en la cual, por ejemplo, la misma dosis puede afectar diferente a varias personas. Entonces, esta persona no come igual que esta otra no duerme igual que esta, porque, bueno, tienen diferentes cuerpos y diferentes formas de concebir su corporalidad en ese sentido. Entonces, directamente el psiquiatra por cuestiones médicas es el que sabe qué recetar. Pero sí son las benzodiazepinas o los ansiolíticos. Y agrego, está bueno la pregunta para no medicarnos a nosotros mismos, no automedicarnos, porque es como poner un tapón en algo que en realidad tenemos que trabajar internamente, y es como poner una curita en algo que es mucho más profundo, ¿no? Entonces, no conviene, es como cuando no sé, tomamos un ibuprofeno porque otra vez nos dieron un ibuprofeno, no, tratemos de buscar una consulta profesional antes de ir, incluso cuando la venta sea al público y que cualquiera lo pueda tomar, no lo recomendamos que lo hagamos por nuestra propia voluntad sin una consulta de un profesional. Perdón, más que nada porque también hay muchos efectos secundarios, ¿sí?
El médico entonces cuando te recomienda o te receta una medicación, él sabe qué efectos secundarios pueden darse con X medicación y cómo podría repercutir en tu cuerpo. Entonces el médico cuando vos vas al psiquiatra te pregunta, bueno, contame de tu historial, ¿tuviste alguna especie de ataque cardíaco? Sí, tuve 5, listo, entonces ya sé que, bueno, 5 es un montón, pero entonces ya sé que esta medicación, por ejemplo, que puede tener como efecto secundario taquicardia, no te la voy a recomendar. Entonces siempre está bueno ir con un médico, pero igual es muy común esta cuestión de la automedicación, pero traten de no caer mucho en esa, porque generalmente se pueden ocasionar efectos secundarios y las personas después pagan las consecuencias de eso. Por ahí se calman de ansiedad o por ahí no, ¿sí? Así que cuidado. Yo quería preguntar sobre el tema de la fobia social. Ahí no veo. ¿Dónde? Ah, ya, ahí. ¿Cómo estás? Patricia me llamó. Sí. Ah, ¿qué quieres preguntar? Sí, porque, por ejemplo, tratar con una persona que tiene fobia social y siempre te está como ocultando o atacando cuando vos le querés comentar algo. O, por ejemplo, yo comparto normalmente en un grupo de familia y alguna dosis diaria de Colombia y me sale con que me tenés harto, ponele, siempre lo mismo, pero también no hace nada como para, por ejemplo, es una persona que no se arregla, siempre se está victimizando y uno le habla, pero no resuelve, pero tampoco quiere que le compartas nada, pero a la vez se victimiza. Entonces, creo que lo identifique más como la fobia social porque no quiere acercarse. Bien, hay que tener cuidado con esto también porque hay síntomas que pueden compartir un diagnóstico, pero por ahí guarda que no sea una cuestión más grave que una fobia social. Generalmente la persona que tiene fobia social no suele descuidarse tanto a sí mismo, sino que directamente no va a los eventos sociales, ¿sí? Esto es súper importante porque la persona que tiene ya un descuido de, por ejemplo, no sé, no se baña, no se arregla, no se lava los dientes, está todo el día en la cama o todo el día a oscuras, puede ser que sea una cuestión más de fondo, más profunda, más grave, lamentablemente, y no una cuestión tanto de fobia social, ¿sí? Si es posible, por ahí, que esa persona vaya a alguna especie de terapia para ver que obviamente, bueno, que venga a la iglesia, por ahí va a ser un poco más difícil en principio. Si puede venir a la iglesia de entrada, joya, se hace una liberación hermosa, pero si es complicado, veo que ya decís que no, que es complicado, quizás ir por una cuestión un poco más médica, mostrar a la persona las cosas que se está perdiendo, también esto es muy bueno, porque se le dice, bueno, estás de esta manera, ¿qué estás alcanzando? ¿Qué estás obteniendo en este momento de tu vida que tenés, no sé, 20 y pico de años, no sé cuántos años tiene, pero tenés tantos años? ¿Qué podrías estar logrando? ¿Qué querés vos alcanzar? ¿Y qué no estás pudiendo hacer? Porque para llegar a lo que vos querés necesitas X cantidad de cosas. El mundo generalmente nosotros nos manejamos de esa forma. Nos arreglamos para ir a trabajar, trabajamos, volvemos a casa, a fin de mes nos pagan, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, para llegar a lo que... Y te compras, por ejemplo, no sé, una cafetera. Bueno, no sé si es el mejor ejemplo hablando del café. Una heladera, no sé. Entonces, para llegar a la heladera, tuviste que prepararte, tuviste que vestirte bien, tuviste que salir a trabajar. Entonces, por ahí mostrarle esta cuestión de lo que él se está perdiendo ayuda un poco, pero también cuidado con esta cuestión de la resistencia, porque a veces cuanto más queremos apretar para que salga de la situación, más resistencia se provoca. Entonces, es una línea muy delgada en la que hay que ir por, bueno, conciliar, tratar con amor, apoyar, pero fíjate si esta cuestión de fondo no tiene más que ver con un diagnóstico un poco más grave, porque ya te digo, el tema del descuido no es algo que suele pasar siempre en las cuestiones de fobia social. Si por ejemplo yo te invito a un cumpleaños y decís, no mamá, no tengo ganas de ir al cumpleaños, me quedo en casa jugando a los jueguitos, bueno, de última no vas a ese cumpleaños, pero no te descuidaste, no te lavas los dientes, te bañás, vas a hacer tus obligaciones de la vida cotidiana, pero es solamente por ese cumpleaños que no te cuidás, ¿sí? Generalmente las personas tienen diagnósticos más graves, se descuidan en muchísimas otras áreas, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Yo hago una consulta con respecto yo soy mamá, ¿no? Con respecto al tema del celular. ¿En qué año, en qué edad conviene darles el celular a los niños? Pues no quiero que lleguen esto al tema de la ansiedad, ¿no? Pues provoca mucha ansiedad, mal uso.
tenemos que tratar, por un lado, o sea, es como medio como que se contradice en la práctica, es muy difícil de llevarlo, ¿no? Porque justo esta semana estábamos hablando con unos padres que apuntaban a no darle el celular a sus hijos, que son chiquitos, y nos decían, hay momentos donde no nos quedan otros recursos porque llegamos a la noche, estamos en una reunión y nuestro hijo está que va para todos lados y no sabemos cómo contenerlo y le tenemos que dar el celular para que pueda calmarse un rato. Siempre que podamos evitar usar pantallas, tenemos que tratar como de llevarlo a lo máximo que podamos. O sea, de evitar que usen la pantalla todo lo que podamos e invertir nosotros tiempo. Eso va a implicar que dejemos un montón de cosas, pero van a valer la pena, porque es tiempo, es amor que les estamos dando. Entonces, todo lo que invirtamos y dejemos de otras cosas en nuestra vida por nuestros hijos, va a valer siempre la pena. Entonces, es correrlo todo lo que podamos, pero después también es esto, ¿no? El uso de las pantallas va a generar, o sea, lo que se ve para los nenes hasta los 2 años se pide que no miren ninguna pantalla porque le afecta incluso a su visión. Hay chicos que empiezan a tener patologías hasta en lo visual por el uso de las pantallas o esta cuestión de generar ansiedad. Pero después también hay otras cuestiones, por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia, que van por fuera de la ansiedad, que es, por ejemplo, si nosotros le dejamos el celular o el uso de las pantallas sin una regulación, pueden consumir pornografía, pueden chatear con personas que nosotros que no estemos revisando ese contenido con quienes están hablando. Entonces, todo lo que nosotros le permitamos a los menores de edad para que usen el celu tiene que ser monitoreado. O sea, todo lo que ellos usen, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que están haciendo. Porque puede decir, pornografía, niños, sí, hoy es un boom del consumo de pornografía en niños. Entonces, no tenemos que hacer la vista gorda y decir, no, a nuestros hijos no le va a pasar, es tratar de evitar que tengan todos estos problemas, previniéndolo y invirtiendo tiempo en ellos. Entonces, a veces no vamos a llegar a darles como todo el tiempo que podamos, pero siempre que podamos invertir tiempo en los hijos es mejor. La compañía, hasta el aburrimiento es bueno que los chicos se aburran, porque a través del aburrimiento es donde sale la creatividad. Entonces los chicos de hoy están embobados con una pantalla y no tienen lugar para crear. Entonces es permitirles que se enojen, que se aburran, que salten, que pataleen, pero aguantar ese momento de incomodidad como lo hicieron los adultos con nosotros para que puedan explorar otras cosas por fuera de la pantalla. Bueno, mi consulta es, se habló mucho de lo que es la ansiedad, pero creo que hay también una relación entre ansiedad y depresión. ¿Cuáles serían los signos y los síntomas que puedan unir esas dos patologías o esas dos situaciones en una persona? Más que todo en adolescentes, pregunto. Sí, por ahí en adulto no es tanto, pero sí puede ser la respuesta en eso. ¿Cuáles serían los síntomas? Sí. Okay. Bueno, vas a fijarte que si vos revisás el manual que utilizamos los psicólogos, de vuelta lo digo, es el DSM-5. Si vos vas, por ejemplo, al diagnóstico de trastorno depresivo mayor y a los trastornos de ansiedad, vas a encontrar que los síntomas a veces son bastante opuestos de cierta manera. Por ejemplo, la persona que tiene depresión se tiende a recluir, ¿sí? El estado de ánimo es completamente triste, completamente angustioso, vamos a decirle, y pierden las energías para hacer un montón de cosas, pero es una cuestión que parte del cerebro. Entonces, también las personas que experimentan ansiedad se tienden a recluir de cierta manera, por ejemplo, en la fobia social. Ahí tenés un ejemplo de cómo esas dos cosas confluyen. Hay algo que se llama comorbilidad. La comorbilidad es cuando hay dos diagnósticos simultáneamente en una misma persona. Entonces, es muy común que haya personas que tengan depresión y ansiedad. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, vamos con este mismo ejemplo que dijimos recién. Me recluyo en mi casa porque tengo fobia social, me voy a tender a deprimir, no siempre pasa en todos los casos, pero sí en algunos en los cuales yo me recluyo en mi casa, no me mando mensaje a nadie de la iglesia, no me invitan a ningún lado, no tengo amigos, mi familia no me banca y tengo una familia súper disfuncional. Claro, ahí es donde entra después el estado de ánimo deprimido, ¿sí? Donde entra la tristeza. Y la persona, además de tener fobia social, pasa también a un diagnóstico depresivo mayor,
y tiene los dos diagnósticos y generalmente en esos casos se recomienda ya medicación porque es un diagnóstico mucho más complicado de trabajar. Entonces confluyen esas dos cosas. De vuelta, no siempre vas a tener personas con comorbilidades, ¿sí? A veces se dice que los diagnósticos de la ansiedad y depresión son primos porque van como en convito en una misma persona, pero como preguntaba recién Rubén hace un rato, no puedes dar una medicación para la ansiedad y para la depresión porque o una misma medicación porque una genera efectos que la otra no. Entonces se tiene que dar algo que sea equiparado. Un ansiolítico, pero a su vez algo que no te tire demasiado abajo, te tiene que dar un estabilizador de ánimo. Entonces es como bastante rebuscado, pero entre esos síntomas, por ejemplo, puede haber muchísimos que compartan el diagnóstico. Pero básicamente son diagnósticos que son bastante opuestos, ¿se entiende? Y en resumen, las dos características que hacen a la depresión es el estado de ánimo triste la mayor parte del día, y el segundo es que ya las cosas que antes le gustaban ya no le gustan más, es como que no las puede disfrutar la persona. Entonces esas dos características hacen a la depresión, pero cuando persiste esto durante más de 2 semanas. Si vemos una persona que más de 2 semanas ya no le gusta hacer las cosas que antes le gustaba y que está todo el tiempo triste, y bueno, ahí podemos ver que probablemente esta persona tenga una depresión, que puede estar relacionada también con la ansiedad. Bien, habías dicho, Pocho, que tenía, acá anoté, que la ansiedad tiene un origen. ¿Y el TOC también tiene un origen? Sí, a ver, generalmente puede tener que ver con, por ejemplo, padres muy controladores, justamente. A ver, esto es una cosa que está bueno explicar. Si yo tuve un padre con fobia social o una madre o un abuelo con fobia social, no necesariamente yo voy a tener fobia social, ¿sí? Porque los trastornos también parten de el contexto, pero también parten de la heredabilidad, pero, por ejemplo, ahí me contradije un poco con lo que dije, perdón, pero uno no hereda el trastorno, sino la predisposición a tener un trastorno de ansiedad. Entonces, no es como con los trastornos más biológicos. Si yo tuve, no sé, diabetes, si mi abuelo tuvo diabetes, yo voy a tener diabetes. Generalmente en ese caso se cumple más, pero en lo que es los trastornos mentales, si yo tuve si mi abuelo tuvo agorafobia, yo puede que experimente fobia social, ¿sí? Entonces se hereda la predisposición al trastorno. Entonces el TOC también, sí, estrategias de control inadecuadas que parten directamente, que puede ser por, como dije recién, padres o abuelos que tuvieron un trastorno de ansiedad. Y, por supuesto, mi ambiente. Si yo, por ejemplo, tengo un trabajo donde tengo un jefe que es súper controlador, pero mi jefe me dice, así se manejan las cosas y así salen todas bien, claro, yo voy a entender o voy a aprender que, bueno, mi jefe me dijo que se hacen así y funcionan. Entonces, en ese sentido, entiendo que controlar las cosas al extremo, fijarme de a cada rato directamente si le dejé el gas abierto y chequear y rechequear directamente, o si dejé la puerta abierta, tener que volver y qué sé yo. Hay gente que tiene este TOC y a veces lo pasa la cuestión de la limpieza y el orden, pero en extremo, al punto de que si viene gente a la casa de invitados, cuando se ocasionan cosas que desordenan la casa, se ponen mal con esa gente y la terminan ahuyentando, ¿no? Fíjense cómo todo está interconectado. La ahuyento y claro, después no me viene a visitar nadie. Y sí, porque si te sacan un vaso del lugar y te enojas de esa manera, la gente no va a querer ir a tu casa. Entonces, tiene más bien ese origen de la herencia, ¿sí? Fíjense que siempre en la iglesia hablamos de la importancia de la herencia, de cortar los lazos generacionales. Esto también es súper importante. Entonces, si yo tuve un pariente con ansiedad, con mucha ansiedad, yo puedo tener predisposición a heredar ese trastorno, ¿se entiende? Ese trastorno no, esa predisposición a tener ansiedad, ¿se entendió? Y por supuesto el ambiente, recuerden esto, si yo controlo demasiado y me llevo a lo largo de mi vida a que todo esté como yo quiero que esté, primero que te está llevando adelante una ilusión de control que no es así, la vida no es como vos querés, la vida es como Dios quiere, pero no es como nosotros pensamos que va a ser, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas de incontrolabilidad que hay afuera. Justo hablábamos hace un ratito con Sofi porque vinimos con 2 de nuestros discípulos y uno de ellos nos preguntaba cómo hacen para ser puntuales en todo también. Y en ese sentido uno tiene que anticiparse. Bueno, ahí, por ejemplo, si yo siempre llegaba temprano a todos lados, porque también tomaba en cuenta que hay cosas que están lejos de mi control. Yo no sé cómo va a estar de humor el colectivero, si se va a poner a charlar o a discutir con alguien, cómo va a estar el tráfico. Entonces, me anticipo de cierto modo no patológico a saber que si tengo que estar a las 5, trato de estar 4:15, 4:30, porque no sé con qué me puedo encontrar. Porque hay un montón de factores de impredictibilidad que me pueden llevar a llegar tarde. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Mi ¿Qué tal, pregunta es, ¿el psicólogo siempre es por recomendación médica o porque yo quiero ir por ir nomás? No, cualquiera puede ir al psicólogo. Tenés psicólogos de la obra social que te van a salir generalmente más baratos, pero la consulta va a ser quizás más acotada o el tiempo hasta que vos puedas llegar a tener la consulta va a tardar más. Pero después también puedes consultar por tu propia cuenta a un psicólogo particular y no hace falta que tengas ninguna derivación médica. ¿Ustedes también pueden justificar mi trabajo? Por ejemplo, digo a mi trabajo, mira, tal horario el psicólogo me dio para ir. O sea, usted, si me afecta mi trabajo, no, te vamos a descontar o como ir al médico, ¿no? Sí, generalmente se suelen hacer certificados. El psicólogo puede extender un certificado a la empresa diciendo, bueno, es necesario que porque la persona está experimentando síntomas de ansiedad o de depresión o tiene un trastorno que necesita ser tratado y para mejorar la productividad de la empresa y el estado de salud del empleado, que Carlos, por ejemplo, venga a las sesiones los martes a las 2 de la tarde. Pero en esa hora Carlos labura. Bueno, la empresa tiene que poder sostener eso y entender que vos tenés sesión, aunque sea virtual, a las 2 de la tarde los martes, ¿se entiende? Y el psicólogo puede extender un certificado, lo sellamos, lo firmamos para que vean que es real. Sí, sí, se puede. Hola, ¿la distimia es una enfermedad mental? Sí, es como la depresión, pero con menos durabilidad. Tiene los mismos síntomas. ¿Pero no tiene forma de curarse? Sí, sí, sí. Es como tenés los mismos síntomas de la depresión, entonces es trabajarlo mediante la exposición, mediante la búsqueda del sentido, de la búsqueda de poder encontrar aquello que te está trayendo infelicidad y poder darle un rumbo a todo eso. Pero sí, sí, por supuesto que tiene... O sea, ¿eso se trata con la terapia TCC? Sí, nosotros somos psicólogos cognitivos conductuales, lo podés trabajar con esa terapia, nosotros la recomendamos y por eso ejercemos desde ese lugar, pero también hay otras terapias con las que se puede trabajar. ¿Y psiquiatría? No necesariamente, sí, según los síntomas, sí, la gravedad, sí, sí. Está bien. Eso. Además de que cuando uno es psicólogo, de paso les tiro como les digo, este pensamiento que tenemos nosotros. Claro, en la facultad te dicen que si, por ejemplo, viene alguien esquizofrénico, esa persona va a tener esquizofrenia toda la vida y no se puede curar. Bueno, nosotros tenemos una perspectiva, por supuesto, de fe y creemos que Dios puede sanar a alguien de la esquizofrenia, sanar a alguien del cáncer, sanar a alguien de la depresión. Por supuesto que, visto desde el lado del psicólogo, la depresión va a ser más fácil que la esquizofrenia, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, en ese sentido, por supuesto que no le decimos al paciente que no es cristiano, bueno, sabés que Dios te ama porque en ese sentido no podemos, por una cuestión legal, que no podemos compartir nuestra fe, pero siempre que podemos metemos un poquitito, ¿no?, de nuestra forma de ver la vida, pero sí, creemos que por supuesto cualquier trastorno mental puede ser sano en el nombre de Jesús. Había una pregunta por acá, ¿no? Sí. Mi nombre es César. Hablaban sobre el deseo de tener el control, de las personas estas que pierden el control, ¿no? Que siempre quieren tener todo ordenado. ¿Cómo nosotros podemos acompañarlos cuando les sucede esto, que pierden el control? ¿Cómo nosotros podemos acompañar? ¿Me podrías explicar un poquito más? Conozco una persona que perdió el control, siempre tenía todo ordenado, la agenda, todo. De repente se le empezó a descontrolar todo, cada cosa, se le rompió el auto, no tiene orden en su casa. Y hoy yo no sé cómo acompañarlo en este sentido. Nosotros oramos por esa persona, pero desde el lado psicológico, ustedes nos recomiendan acompañar a ese tipo de personas. Bien. En primer lugar, recomendarle que haga una terapia. Si venía siendo una persona ordenada y de pronto se desordenó y no logra ordenarse o no logra ver que haya un problema con todo eso, estaría bueno ayudarle a tener conciencia de que pueda empezar a llevar la vida de una forma más ordenada. Incluso a veces uno puede ayudarle a decir,
Bueno, esto lo puedes ordenar de esta manera, porque a veces la persona no tiene los recursos para identificar cómo ordenarse, cómo ordenar su agenda, cómo ordenar su casa, cómo ordenar las prioridades. Entonces a veces uno, desde lo que conoce, le puede decir, mira, esto es prioritario, esto es secundario, e ir ayudando a generar ese orden. Pero después también es recomendarle que pueda hacer esta consulta para acompañar a lo que uno va haciendo, porque a veces a nosotros se nos acaban los recursos. Cuando uno no es profesional, puede llegar a un punto en donde ya está, llegamos a un límite. Incluso nosotros a veces como profesionales también nos puede pasar de que llegamos a un límite que está a veces, por un lado, en que a veces necesitan medicación, o a veces está en la voluntad de la persona. Si la persona quiere tomar esas decisiones o no. Y si no quiere tomar decisiones, y ahí uno ya no va a poder hacer mucho más que lo que el otro le permite hacer. Entonces ahí es ver cuánto lugar te está dando la otra persona de ayudarla, y si no te lo da, también es esperar el tiempo donde quiera ser ayudado. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Había una. Se me fue. ¿Listo? Estamos. Bueno, después nos preguntas. Bueno, oremos, ¿les parece? Si quieren ponerse en pie. Se la rebancaron, ¿eh? Con 45 minutos de puro dato de psicología. Acá no hay ansiedad, porque se pudieron quedar todos quietitos, sentados, escuchando. Jesús, gracias por la iglesia, gracias por cada uno de quienes hoy están acá dedicando su tiempo a poder conectarse con vos, aprender, tener herramientas, poder crecer en su espiritualidad, en su carácter, en su discipulado, en ser ellos discípulos. Hoy, Jesús, entramos en esta desintoxicación, porque acá en este lugar quizás habían personas que nos estaban escuchando y por dentro decían, yo me identifico con estas características que están mencionando. Pero te venimos a decir, Dios es más fuerte que todos los problemas que puedas llegar a estar atravesando. Dios es más grande que cualquier montaña que haya delante tuya. Podés soltar el control, podés tirarte a la pileta, sabiendo que con Dios siempre va a haber agua, sabiendo que no necesitas tener todo en tus manos, porque Dios ya lo tiene en sus manos. Hay personas que están muy angustiadas por tanta preocupación, por qué van a comer mañana, qué va a venir el día de mañana, qué voy a hacer, qué hago con mis hijos, cómo los educo de una forma en la que puedan crecer sanos, cómo hago para construir una economía en la que pueda solventar mis gastos, cómo hago para encajar con mi entorno, para poder sentirme amado, para poder encontrar mi lugar en el mundo. Tu lugar en el mundo es en los brazos de papá. Ese es el lugar donde puedes dejar todas tus cargas. Y este momento es para dejar todas esas cargas, todas esas preocupaciones, todo aquello que te inquieta, que te amarga, eso que venís llevando en tu como mochila en tu espalda y que estabas sintiendo que ya no podías llevar más. Incluso algunos pudieron tener pensamientos tan feos con respecto a la vida, con respecto a su entorno. Pero hoy Dios te saca de los lugares más oscuros y te trae luz, claridad, para poder ver aquello que Él tiene para vos. Jesús, hoy te dejamos todas nuestras cargas en tus manos y confiamos en vos, confiamos en vos, confiamos en que sabés lo que haces. Vos sos soberano y vos tenés el control de cada uno de nuestros pasos. Danos las herramientas para ayudar a las personas que van a estar en nuestro entorno
y con todo esto que aprendimos poder llevarlo a la práctica y ayudar a otros a vivir una vida más tranquila y que puedan disfrutar aquella vida plena que vos nos llamaste a vivir. Gracias, Jesús.